el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a estar considerando en esta mañana únicamente el versículo 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 9. Y dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vivimos en un tiempo lleno de conflictos. Según las estadísticas, en la actualidad hay más de 50 guerras librándose en todo el mundo. Algunas estadísticas dicen que pueden ser incluso más de 100 guerras. Y esto si tomamos en cuenta los diferentes tipos de guerras. Hay guerras que se dan entre los países, como la guerra de Rusia contra Ucrania, Israel contra Palestina. Hay guerras civiles o guerras internas, como las que actualmente se libran en Líbano, Somalia, Siria, el Congo. Pero también hay guerras que se dan principalmente en países latinoamericanos entre el gobierno y grupos delincuenciales. Nosotros vivimos constantemente en las noticias, vemos cómo estas guerras se libran aquí en nuestro país. Sin embargo, no son los únicos conflictos o guerras que enfrenta el ser humano. El hombre también enfrenta guerras en sus trabajos, en sus vecindarios, en los hogares, en las iglesias y hasta en su propio corazón. El mundo clama por paz, pero no sabe dónde encontrarla porque la busca en lugares equivocados. En toda su existencia, el hombre ha querido tomar la paz de acuerdo a cómo la define su cultura. Una paz basada en sus intereses, en sus deseos, y es por eso que la paz no la puede obtener plenamente porque se basa precisamente en eso. Cuando los deseos y los intereses son afectados, entonces la paz se esfuma, porque es una paz pasajera, es una paz efímera. Pero la paz de la que Jesús nos habla es una paz perfecta y es una paz duradera porque procede de Dios. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo levanta su voz y declara algo profundamente contrario a lo que enseña la cultura del mundo. Nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, Él no dice bienaventurados los que son pacíficos, ni tampoco dice bienaventurados los que desean la paz. Tampoco dice bienaventurados los que guardan silencio para no meterse en problemas. No, Jesús declara bienaventurados a los que son pacificadores. Tampoco el Señor dice bienaventurados los pacificadores porque recibirán un premio Nobel o porque recibirán un cargo público. No, Él dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Señor llama pacificadores a los que construyen la paz, a los que la buscan y a los que la practican. La paz del mundo y la paz de Dios son muy diferentes. Para el mundo la paz se trata simplemente de una ausencia de conflictos. No hay problemas, no hay conflictos, para el mundo esa es la paz. Sin embargo, la palabra bíblica para paz es la palabra shalom, seguramente mucho la hemos escuchado. Y esta palabra no únicamente significa más, sino que tiene un contexto mucho más profundo. Esto no únicamente quiere decir una ausencia de conflictos, sino que la paz a la que se refiere esta palabra implica armonía, plenitud, restauración, reconciliación y sanidad del alma. Es lo que implica la palabra paz de lo que el Señor Jesucristo nos habla.
Esta bienaventuranza, entonces, hermanos, no se refiere a una paz humana, no es una paz como el mundo la da. Se refiere a la paz que brota del Evangelio, porque Cristo no solo predica la paz, Cristo es nuestra paz, como dice en Efesios 2:14. Y en este pasaje, además, Jesús hace algo extraordinario. Él le da a los pacificadores el nombramiento más grande que puede recibir todo ser humano. Él dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en la predicación de esta mañana, hermanos, vamos a ver 3 puntos que nos ayudarán a comprender mejor esta bienaventuranza. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su bendita palabra. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar aquí reunidos. Te damos gracias, Padre, porque aún con las dificultades del mundo, tú nos das paz. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado tus hijos, no porque nosotros lo merezcamos, sino únicamente por tu gracia, por tu misericordia. Porque tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Porque no podíamos, Señor, nosotros acercarnos a ti por nuestra naturaleza de pecado, pero tú tuviste ese amor y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Pedimos, Señor, que en esta mañana abras nuestro entendimiento, quites toda distracción, todo prejuicio, y que podamos, Señor, recibir tu bendita palabra y transforme nuestra vida, nuestro corazón. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los 3 puntos que vamos a ver en esta mañana, hermanos, para comprender mejor esta bienaventuranza, es primeramente qué significa ser pacificador. En segundo lugar, veremos cómo Cristo nos capacita para ser pacificadores. Y en tercer lugar, veremos cómo demostramos que verdaderamente somos hijos del Dios de paz. ¿Qué significa ser pacificador? Ser pacificador no significa únicamente ser una persona tranquila, no meterse en problemas, ni evitar discusiones. Ser pacificador significa alguien que trabaja activamente para promover la paz, pero la paz que proviene de Dios. Como vimos ya en la introducción, la paz de Dios es muy diferente a la paz del mundo. Así que el pacificador, aquel que se refiere a la bienaventuranza, aquel al que el Señor le llama que será un hijo de Dios, es aquel que promueve activamente la paz que proviene de Dios. Y vamos a ver más adelante cómo es que promueve esa paz. El pacificador es un creyente que Dios utiliza como un instrumento de reconciliación. De hecho, la palabra griega para pacificadores que se utiliza aquí en este pasaje significa los que hacen la paz, los que producen la paz y los que construyen la paz. No es únicamente que nosotros nos guste la paz, no es únicamente que nosotros queramos tener paz, sino que nosotros debemos de trabajar activamente en la obra de la construcción de la paz. Porque esto no se trata de que alguien sea pasivo. No solo un pacificador no es únicamente alguien que es pacificador de palabra. El pacificador hace las cosas con intención. Las hace porque trae en su corazón de parte de Dios el deseo de tomar esa intención de reconciliar. Un pacificador reconcilia personas. Un pacificador repara relaciones. Un pacificador restaura corazones y un pacificador apaga fuegos en vez de encenderlos, en vez de alimentarlos. Ese es el pacificador. En 2 Corintios 5:18 dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y eso es a lo que la Escritura llama un pacificador.
porque ser pacificador no significa evitar la verdad para no tener problemas. No significa esconder el pecado o permitir las injusticias para evitar conflictos. El pacificador es aquel que confronta el pecado, es aquel que confronta la injusticia, pero al hacerlo lo hace con mansedumbre, con compasión y con amor. El pecador nunca confronta con orgullo ni con violencia. Y nosotros podemos encontrar el mayor ejemplo de pacificador en nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre confrontó el pecado, nunca lo escondió, nunca permitió que el pecado no fuera sacado a la luz. Él siempre confrontó el pecado, pero Él lo confrontó siempre con verdad y con gracia. En Juan capítulo 8 tenemos el caso de aquella mujer a la cual los escribas y los fariseos habían sorprendido en el acto del adulterio. El Señor Jesucristo no escondió ese pecado. Pero fíjense cómo dice el versículo 10 y versículo 11 del capítulo 8 de Juan. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Un pacificador es aquel que vence la carne, porque la carne produce contiendas. Esas son obras de la carne, contiendas, celos, iros, divisiones, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 20. Sin embargo, el pacificador lucha contra el orgullo, contra la venganza, el enojo, la ira, la crítica, el chisme. Y en lugar de eso, el pacificador lo que hace es sembrar perdón, paciencia, calma, humildad. El pacificador sabiamente da palabras que sanan el alma de aquellos que están en conflictos. Porque un pacificador nunca responde de acuerdo a cómo responde el mundo. Un pacificador responde como Cristo responde. Ser pacificador es llevar la paz de Cristo donde no la hay. Un pacificador lo que hace es entrar en ambientes que han sido quebrados por la indiferencia, por el desamor, y lleva la paz que da el Evangelio. Donde hay una familia dividida, el pacificador busca unir. Donde hay una iglesia tensa, con conflictos, el pacificador busca crear la armonía. Donde hay un conflicto entre hermanos, el pacificador busca la reconciliación. Donde hay un corazón herido, el pacificador lleva las palabras de consuelo del Evangelio. El pacificador nunca dice, ese no es mi problema, allá que se arreglen ellos. Por el contrario, él busca que Cristo sea glorificado trayendo unidad donde se ha quebrado. No hace caso omiso a los problemas de los demás. Busca la restauración, busca llevarles a Cristo para que Cristo se glorifique en aquellas relaciones que han sido quebradas. En resumen, hermanos, un pacificador es alguien cuya vida ha sido transformada por la paz de Cristo y ahora trabaja activamente para reconciliar, restaurar y sanar relaciones, reflejando así el carácter de Dios al mundo. Los pacificadores no esperan que las cosas se arreglen solas, no se queda mirando, no se alegra del conflicto. El pacificador es el primero que se mueve para apagar aquel fuego que ha sido encendido por causa del enemigo. Segundo punto, ¿cómo nos capacita Cristo para ser pacificadores? La Biblia nos enseña que las personas no pueden producir un espíritu de pacificador por sí solo, porque la paz no es un fruto de la carne, la paz es un fruto del Espíritu. Es el mismo Señor Jesucristo el que nos transforma y nos equipa para reconciliar.
Y vamos a ver, hermanos, 5 maneras en cómo Cristo nos capacita para eso, para ser pacificadores, para reconciliar. Número 1, Cristo nos reconcilió primero con Dios. Antes de que nosotros podamos reconciliar a otros, es necesario que nosotros seamos reconciliados por Cristo. 2 Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nadie puede dar lo que no tiene. Usted, hermano, no puede dar lo que no tiene. Yo no puedo dar lo que no tiene. Ninguno podemos dar lo que no tenemos. Es por eso que la capacidad de reconciliar nace de haber experimentado la gracia de que Dios nos perdonó a nosotros primero. De que Cristo nos reconcilió a nosotros con nuestro Padre. Tenemos que haber experimentado eso para nosotros poder dar aquello también a aquellos que están en conflicto. Y es entonces cuando nosotros podemos decir, si Cristo me perdonó a mí, ahora yo puedo perdonar a otros. Si Cristo me reconcilió con mi Padre, ahora yo puedo también ayudar a otros a reconciliarse en Cristo con Dios. No es por nosotros, es porque Cristo obró en nosotros. Es porque Cristo nos buscó y ahora nosotros buscamos la reconciliación en otros. Número 2, Cristo nos dio su paz. Una paz mayor que la que da el mundo. Juan 14:27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como la da el mundo. Es la paz de Cristo, no nuestra paz. Es la paz de Él la que nos da estabilidad emocional y espiritual para enfrentar conflictos sin explotar, sin huir y sin rendirnos. No es la paz que nosotros podamos sentir por alguna circunstancia. No es la paz que el mundo nos da cuando nosotros decimos, yo estoy en paz porque puedo viajar, yo estoy en paz porque económicamente me va bien. Esa es una paz pasajera, no es la paz de Dios. La paz de Dios es eterna, la paz de Dios es diferente. Y cuando nosotros recibimos la paz de Cristo, esa paz actúa en nosotros como un amortiguador espiritual, como ese amortiguador que nos permite a nosotros responder con amor cuando somos recibidos en conflicto. Nos detiene para nosotros no reaccionar de la manera en nuestra carne, sino reaccionar de la manera como Cristo nos muestra a nosotros en su amor. Número 3, Cristo nos dio un nuevo corazón capaz de amar. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27 anuncia que Dios nos daría un nuevo corazón, nos daría un nuevo espíritu y además que pondría su espíritu dentro de nosotros. Y este nuevo corazón que Dios nos da nunca busca la venganza, sino que busca la misericordia. No busca ganar pleitos, sino lo que busca es ganar almas. Y no alimenta resentimientos, sino que busca la restauración. Y es por eso, hermanos, que sin el nuevo nacimiento nadie puede ser un pacificador de verdad. No todo pacificador es hijo de Dios, pero todo hijo de Dios debe ser un pacificador. Otra vez, hermanos, no todo pacificador es hijo de Dios, pero todo hijo de Dios debe ser un pacificador. Porque el pacificador que no ha nacido de nuevo lo hace por un interés personal, como ya vimos. Lo hace por ganar un premio, lo hace por ganar fama, lo hace por ganar un puesto político. Pero el Hijo de Dios lo hace para glorificar a Cristo en la reconciliación. Cuando un pacificador actúa como un reconciliador, lo que está haciendo es glorificando a Cristo, no se está glorificando a Él. Está glorificando a Cristo porque Cristo es el Dios de paz, es el príncipe de paz.
Número 4, Cristo nos dio el ejemplo perfecto de cómo reconciliar. Jesús no únicamente nos dice cómo hacerlo nosotros, no nos dice cómo ser nosotros un reconciliador, sino que Él nos muestra cómo hacerlo. En toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, Cristo nos va mostrando cómo es que debemos actuar como hijos de Dios. En Juan capítulo 3, 16 nos muestra cómo Él tomó la iniciativa de amarnos y de salvarnos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Él se humilló por nosotros. Romanos 5, 8 nos habla acerca de cómo Él amó a sus enemigos. Lucas 23, 34, Él perdonó a los que lo herían. Primera de Pedro 2, 23, Él no respondió con ira ante los insultos. Juan 21, 15, Él buscó restaurar, no destruir. Cuando Pedro estaba atribulado, nos dice el pasaje de Juan, cuando Pedro estaba atribulado por la negación que había hecho, el Señor buscó restaurarlo, le decía, ¿me amas? Y todavía le da una comisión aparte del amor que Cristo le profesaba. Cada paso que Cristo dio hacia nosotros es un modelo de cómo nosotros debemos acercarnos hacia los demás. Número 5, Cristo nos dio el Espíritu Santo que produce el fruto de paz. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ese es un fruto del Espíritu, es un fruto espiritual, porque la paz no se fabrica con disciplina humana. Usted no puede fabricar una paz como la que Cristo da. La paz no nace del carácter natural. La paz de Dios no es debido al carácter. Vemos personas que son tranquilas, que son pacíficas, pero no es la paz que Cristo da. Es una paz del mundo. La paz es el fruto del Espíritu cuando está obrando en el creyente, porque el Espíritu de Dios que mora en el creyente ablanda el corazón, controla nuestras palabras, apaga nuestra ira, derriba nuestro orgullo, nos produce mansedumbre, nos recuerda la palabra, y todo ello lo que hace es movernos a actuar como Cristo, como nosotros deberíamos reflejar. Así que, hermanos, es imposible ser pacificador sin la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. El tercer punto de nuestra predicación es cómo demostramos que verdaderamente somos hijos del Dios de paz. Demostramos que verdaderamente somos hijos del Dios de paz porque reflejamos el carácter de nuestro Padre. Todos los hijos demuestran por naturaleza el carácter de sus padres. Es un gen natural que nosotros tenemos. Y si Dios se revela en toda la Escritura como el Dios de paz, nosotros debemos de reflejar también ese carácter porque Él es nuestro Padre. Primera Tesalonicenses 5:23 dice de la siguiente manera. Primera Tesalonicenses 5:23. Vayan ahí, hermanos, y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios de paz y es por ello que si somos hijos de ese Dios debemos de reflejar esa paz. Dios se revela también como el Dios que reconcilia. Vayan a 2 Corintios capítulo 5 versículo 18. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No tan solo reflejamos el carácter de paz de Dios, sino que Él mismo nos ha dado a nosotros
ese ministerio de la reconciliación. Dios es el Dios que hace las paces por medio de la sangre de Cristo. Vayan a Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Dice, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando un creyente perdona, restaura, dialoga con mansedumbre y busca la unidad, lo que está haciendo este creyente es mostrándole al mundo exactamente cómo es Dios, porque es un hijo de Dios. Usted se ha fijado, hermanos, cuando ustedes conocen a un joven, a un niño, y es un niño o un joven que actúa de manera educada, de manera ordenada, ustedes inmediatamente van a ver que los padres actúan de esa misma manera, porque reflejan el carácter de los padres. Regularmente así ocurre. Y en esos niños, en esos jóvenes, el padre es alabado. Y uno dice, voltea con los padres y les dice, felicidades, qué hijo tan educado tiene usted. Lo que está haciendo ese hijo es, de cierta manera, permitiendo que su padre sea alabado por el carácter de ese hijo. Y así somos nosotros, hermanos. Cuando nosotros reflejamos ese carácter de Dios, lo que estamos haciendo es mostrándole al mundo cómo es exactamente Dios. Porque la paz no es un título que obtenemos, es una genética espiritual que se obtiene por el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento nosotros nacemos espiritualmente y es esa genética espiritual, llamémoslo de esa manera, que nosotros recibimos para que nosotros podamos reflejar el carácter de Dios ante los demás. Y lo más importante, que Dios sea glorificado en ello, no nosotros, que Dios sea el que sea glorificado. Todo aquel que promueve la paz vive como vive Dios. Esto demuestra entonces de quién es hijo. Nosotros demostramos que verdaderamente somos hijos del Dios de paz porque hacemos lo que Dios hace. Y esto es reconciliar. Dios no solo es un Dios de paz, Dios no solo es un Dios pacífico, Dios es un Dios pacificador. Él no espera pasivamente, Él actúa para reconciliar, Él actúa para darnos paz. Lo vemos nosotros en la Escritura desde el inicio de la Biblia. Nosotros vemos cómo Dios buscó a Adán después de la caída. Él no esperó que Adán lo buscara. Él le dijo, ¿dónde estás? Él fue y lo buscó. Dios envió profetas también para llamar a su pueblo elegido a regresar al camino que Dios le había señalado. No esperó que el pueblo buscara a Dios, nunca lo hubiera buscado. Dios les mandaba profetas para llamarlos a la reconciliación con Él. Y si esto fuera poco, hermanos, Dios envió a su propio Hijo para reconciliar a sus enemigos, que somos nosotros, que éramos nosotros, antes de venir a Él. Dios envió a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser reconciliados en esa enemistad que estábamos con Él, y únicamente por gracia, únicamente por amor, no porque lo mereciéramos. Porque Él es pacificador, Él busca la paz, busca la reconciliación. Los reformadores enseñaban que la obra más gloriosa de Dios es hacer paz entre lo divino y lo humano. Esta es la obra gloriosa de Dios. El ver cómo nosotros, cuando estamos enemistados con Dios, Él busca la reconciliación. No nos deja a nosotros perdernos en nuestros pecados. Busca ser reconciliados. Cuando estábamos enemistados con Él,
nos hizo sus amigos por medio de Cristo, por medio del pacificador. Cuando nosotros reconciliamos relaciones, hermanos, lo que estamos haciendo es que estamos uniendo aquello que ha sido roto. Cuando buscamos restaurar hermanos, estamos continuando con la misión de nuestro Padre. Estamos haciendo lo que Él hace. Es por eso que el mundo puede en nuestro testimonio decir, ellos son hijos de Dios. Cuando usted se convierte en un verdadero pacificador, el mundo lo ve a usted realmente como un hijo de Dios. Demostramos que verdaderamente somos hijos del Dios de paz, porque la paz verdadera solo puede producirla un corazón regenerado. El mundo puede negociar paz, pero no puede producir la paz genuina como Dios la da. Eso solamente lo puede hacer un hijo de Dios, un corazón que ha sido verdaderamente regenerado. Porque la paz humana, como ya lo vimos, es superficial, temporal, emocional, es una paz basada en la conveniencia personal, no en la glorificación de Dios. La paz espiritual viene de un corazón renovado, es producto del Espíritu Santo y procede de la mente de Cristo, porque es un reflejo de la vida de Cristo morando en nosotros. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ser pacificador, hermanos, entonces requiere humildad, mansedumbre, perdón, dominio propio, amor sacrificial, pero nada de esto se puede dar si nosotros no estamos viviendo en la vida de Cristo. Y es entonces cuando alguien es pacificador, no por conveniencia, sino por el amor de Dios, lo que está haciendo es dando evidencia clara de que Cristo vive en él, como dice aquí en Gálatas 2:20. Demostramos que somos verdaderos hijos del Dios de paz porque hacemos visible al Evangelio. La paz de Dios es el lenguaje visible del Evangelio. La restauración de Cristo hacia el hombre caído es el lenguaje visible del Evangelio. El Evangelio no solo es información, no solo es el conocimiento, sino que el lenguaje del Evangelio realmente es una transformación. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos, que haya una verdadera transformación en aquellos que lo escuchan. Porque nosotros cada vez que perdonamos, que buscamos restauración, que renunciamos al orgullo, estamos dando el primer paso. Estamos mostrando la obra que Cristo ya hizo en nosotros. ¿Y cómo es que Cristo nos llama hijos de Dios? Porque la verdadera marca de un hijo de Dios no es cuántos versículos te sabes, no es cuánto conoces de la Escritura, no es cuántos años llevas en la iglesia, no es cuántos dones tienes, no es cuánto das a la iglesia. La verdadera marca de un hijo de Dios es cuánto usted se parece a Cristo, al príncipe de paz. Esa es la verdadera marca de un hijo de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, hermanos? Con esto terminamos. ¿Cómo podemos ser pacificadores y glorificar a Cristo? Primeramente, ore antes de hablar. El pacificador siempre va a consultar al Espíritu Santo antes de obrar por cuenta propia. Tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué debo de decir o qué debo de callar? Porque la paz comienza primeramente en el corazón de aquel que se rinde a Dios. Usted no puede dar lo que no tiene, no puede dar la paz de Dios
si no tiene a Dios en su corazón. Número 2, dé el primer paso hacia la reconciliación. No espere que la otra persona venga. Cristo vino primero hacia nosotros cuando estábamos alejados. El pacificador sigue ese ejemplo. Busca restaurar y va donde están las cosas rotas. No espera que vengan a Él. Número 3, reemplace el orgullo con humildad. La mayoría de los conflictos se alimenta con la frase yo tengo la razón. Eso es una de las frases que se utiliza dentro de un conflicto. Sin embargo, la humildad y la sabiduría abre la puerta hacia la paz. ¿Cómo puede ser pacificador y glorificar a Cristo? Número 4, hable con gracia y verdad, porque la verdad sin amor lastima. Sin embargo, el amor sin verdad no sana. La verdad sin amor lastima. Cuando usted le habla a alguna persona sin misericordia, sin amor, tratando de que corrija su pecado de esa manera, lo que está haciendo va a lastimarlo. Pero también si a una persona le habla con amor, pero no le confronta su pecado, su falta, lo que está haciendo es no sanando ese corazón. Un verdadero pacificador combina las dos cosas. Confronta el pecado, pero usa la gracia y la misericordia. Número 5, sea un mediador, no un multiplicador del problema. Cuando escuche usted un chisme, una crítica, una ofensa, no la comparta. Guárdela para usted nada más. No la repita. No la expanda hacia los demás. Apague aquel chisme, aquella crítica, aquella ofensa en silencio, con oración y con consejo bíblico. Nunca, hermanos, nunca cuente lo que alguien le cuenta a usted. Eso guárdelo. Y si usted es una persona, es un pacificador, usted trate de remediar, de reconciliar las cosas, pero nunca riegue ese chisme. Eso es fuego que aviva las contiendas. Y por último, hermanos, lleve la paz de Cristo a cada lugar. En el hogar, en la iglesia, en el trabajo, sea un verdadero pacificador. No actúe nunca, hermanos, bajo su propio criterio. Cuando usted lleve la reconciliación a los demás, busque siempre primeramente el consejo de Dios. Póngase en oración para ver qué es lo que tiene que hacer para usted ser un verdadero hijo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a comprender este mensaje tan importante de parte del Señor y que nos ayude a nosotros glorificar siempre el nombre de Cristo para reflejar así que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar.